Hey, hola, ¿qué tal chicos? Les doy la bienvenida una vez más al canal y en esta ocasión vamos a empezar con una miniserie de Excel con algunas funciones básicas. Entonces en este caso voy a empezar con algunas de la categoría de estadística. Voy a empezar con dos, específicamente contar y contará. Entonces nada chicos, sin más nada que decir, vámonos directamente al grano. Les voy a enseñar esta primera función, es muy básica, recuerden, estamos en funciones básicas. La función contar cuenta la cantidad de celdas que contienen números, óigase bien, contienen números y cuenta los números dentro de la lista de argumentos. Entonces vamos a conocer su sintaxis. Su sintaxis es muy fácil. Escribimos la función y ponemos el valor 1, que sería obligatorio, sería el primer elemento de referencia de la celda o rango en el que deseamos contar esos números. Y el valor 2, que sería completamente opcional. Entonces, vamos a iniciar. Aquí yo tengo unos datos, como ven, aquí tengo una pequeña tabla. Y vamos a iniciar con el símbolo igual, como se inician las fórmulas en Excel. Y vamos a poner contar. Listo, aquí ya me la está seleccionando como fórmula y le voy a dar en tabular para que empiece a escribir la fórmula. Entonces vamos a ingresar los argumentos. El primero sería el valor 1. Vamos a seleccionar entonces el rango de datos que vamos a contar. Por ejemplo, voy a seleccionar el rango hasta donde dice 17 de julio, como ven. Entonces acá simplemente cerramos el paréntesis y le damos enter. Aquí está tomando de referencia estos cuatro datos. Le voy a dar enter. Y como ven, la función contar, como les dije acá, cuenta los números. Entonces, vamos a contar los números. Aquí hay una celda con números, dos celdas con números. Esta es un texto, entonces no se cuenta. Y esta cuarta sería un texto con un número, pero como les digo, él siempre va a tomar el número. Entonces, por lo tanto, lo va a contar. Entonces acá habrían tres números. Como ven, la función contar hace esto. Vamos a hacer otro ejemplo acá. Función contar. Nuevamente, vamos a seleccionar el valor y voy a seleccionarlo desde aquí, desde abajo. Este error verdadero y le vamos a dar en cerrar paréntesis y enter. Como ven, me dice que 0. Porque obviamente esto que hay aquí es completamente texto. Y por último vamos a contar entonces todas las celdas. Vamos a dar nuevamente en contar. Y aquí voy a seleccionar todos mis datos y le voy a dar enter. Como ven, entonces ahí está seleccionando 1, 2, 3 celdas con número tenemos en estos datos. Entonces, si deseamos representar, por ejemplo, valores lógicos o texto, entonces ya vamos a utilizar otra función que sería contará, que ya vamos enseguida para allá. Entonces quiero que les quede claro esta función bastante básica que es contar. Va a contar todos los números que hay en una celda. Ahora, la función contará cuenta la cantidad de celdas que no están vacías en un intervalo. Su sintaxis, bueno, es parecida a la de contar. Contará, valor 1, es obligatorio, es el primer elemento de referencia, ya sea una celda o un rango en el que deseamos contar los argumentos. Y el valor 2 es completamente opcional. Vamos nuevamente, vamos entonces a escribir la fórmula. Esta vez vamos a escribir contará. Entonces agregamos el valor 1. Voy a hacerlo desde aquí hasta el 17 de julio. Cerramos paréntesis y le damos enter. Entonces acá me está diciendo que hay 4. Entonces, como le digo, él va a evaluar si hay números o si hay texto. Da igual que esté dentro de la celda. Él lo va a contar. Entonces, como ven, aquí hay 4. Lo mismo pasa, por ejemplo, si hay un error o si hay un carácter. Vamos a ver qué va a pasar. Contará. Seleccionamos desde aquí hasta abajo y miren, va a contar 4. ¿Por qué? 1, 2, 3, 4. Siempre va a contar lo que esté en la celda. Puede ser un texto, puede ser un número, puede ser un valor lógico. Entonces, si hay una celda vacía, evidentemente eso sí no lo va a hacer, no va a contar la celda vacía. Esta celda sería texto vacío, como ven, aquí hay un espacio, entonces
también lo va a contar. Lo que sí no va a hacer es contar celdas vacías, como les dije. Por ejemplo, si yo elimino esto, aquí me tiene que cambiar. Ahí está celda vacía, ahí me cuenta 3 porque acabo de eliminar esta. Pero como ven, cuando vuelvo y pongo algún carácter, texto, siempre la va a contar. Ya si queremos contar celdas que cumplan determinados argumentos, ya utilizaríamos otras funciones también básicas que las vamos a ver en el próximo video, que serían contar sí o contar sí conjunto. Pero entonces, chicos, por ahora vamos entonces a empezar con estas dos funciones súper básicas, función contar y función contará. Espero entonces les haya quedado bastante claro. Sin embargo, si tienen alguna duda, les pido por favor que me la dejen ahí abajo en los comentarios, con gusto les estaré respondiendo. Muchas gracias por ver el video, que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos en la próxima ocasión.